En esta oportunidad quiero compartir un tema en donde en los últimos días he estado orando por las iglesias del cuerpo de Cristo para que puedan tener enseñanzas en armonía con lo que Jesús enseñó. Por eso el tema de hoy es: ¿están tus enseñanzas en armonía en lo que Jesús enseñó? Creo que esto es muy importante para determinar nuestra vida, nuestro comportamiento. Creo que las enseñanzas juegan un papel importante en nuestra relación con Dios, en la forma en cómo nosotros percibimos a Dios. Jesús les dijo a sus discípulos un día: ¿quién dice la gente que soy yo? A Jesús le interesaba saber qué pensaban los discípulos de él. Y unos decían una cosa, otros decían otra. Pero Jesús les dijo: ¿y ustedes quién dice que soy yo? A Jesús le interesaba saber qué percepción tenían los discípulos acerca de Jesús. Porque de acuerdo a lo que ellos iban a percibir, iba a ser determinante cuál iba a ser o cómo iba a ser la entrega de los discípulos a Jesús. Por eso es importante, porque una doctrina, una enseñanza va a determinar tu forma de ser hacia Jesús. Por eso en Hechos 16:4 el apóstol Pablo dice: y al pasar por las ciudades les entregaba las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén. O sea, cuando Pablo llegaba a una iglesia y hacía este recorrido, no sé cómo lo hacía, pero qué amor el de Pablo. Quizás a pie, probablemente. Quizás lo hacía en camello, en caballo. Pero qué amor de Pablo de recorrer una ciudad a otra. Y vemos realmente que el apóstol Pablo realmente llevaba las enseñanzas de los apóstoles. No eran las enseñanzas humanas, filosóficas, sino que eran las enseñanzas de los apóstoles, de aquellos que habían caminado con Jesús. Por eso en Mateo 28:19 el Señor Jesús les recomienda a sus apóstoles, a esos apóstoles que el apóstol Pablo fue a buscar, y les dijo: por tanto, id y haced discípulos, porque lo que hace la enseñanza de Cristo, lo que hace la doctrina de Cristo, es hacer discípulos de Cristo. Y es lo que hoy queremos discípulos de Cristo, no prosélitos. Y dice: por tanto, id y haced discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he enseñado. La forma para llegar a ser un discípulo de Cristo es a través de la enseñanza, a través de la doctrina que Cristo enseñó. Y nosotros, al igual que Pablo, tenemos que asegurar que nuestras iglesias estén siendo fundamentadas en la doctrina de los apóstoles, para que verdaderamente nuestra concepción de Cristo sea una concepción exacta al verdadero evangelio. Y esto digo porque en Gálatas 1:6, poco tiempo después que Cristo subió al cielo, dice: no que haya otro evangelio, dice Pablo, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. O sea, el evangelio de Cristo se puede pervertir. Y hay muchas características: falta de sujeción, hombres y mujeres con una falta de sujeción que quieren protagonismo, saltan de una iglesia a otra, buscan a otros con ese mismo espíritu como Coré y Abiatar, orgullosos y falta de humildad, buscan el interés económico, caen en una inmoralidad sexual, falta de comunión con el Espíritu Santo, y las Escrituras no aceptan cobertura. Este solo es un ejemplo de todas las manifestaciones de aquellos que perturban el evangelio de Cristo. Es por eso que en Romanos 14:17 dice: porque el reino de Dios no consiste en bebida y comida, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Preguntémonos: la doctrina, la enseñanza que yo estoy recibiendo de Cristo, la enseñanza que estoy recibiendo de mi iglesia, ¿me lleva a ser una persona justa? ¿Será que al vivir en justicia tengo paz?
¿Y será que esa paz me está llevando al gozo del Espíritu? La idea de este mensaje y el clamor de mi corazón es que usted, que está en una iglesia, usted pueda tener una enseñanza en armonía con las enseñanzas de Cristo. ¿Qué enseñaba Jesús? Jesús hablaba de tomar cada día nuestra cruz, una vida de oración, una vida de santidad, el mensaje de justicia, la liberación de demonios, la unidad de la iglesia, vivir en humildad y mansedumbre y apartaos de toda avaricia, entre muchos temas. Por eso es importante escudriñar las Escrituras, conocer la doctrina de los apóstoles y apegarnos a esas enseñanzas que sin duda fundamentarán nuestras vidas en la enseñanza de Dios y conformados a la imagen y semejanza de Cristo.